Buenos días, mis amadas hermanas. Qué lindo estar aquí, ¿verdad? En la casa del Señor y qué lindo tener la bendición de poder recibir, estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Estar con Él es lo mejor, amén. Y Él, nunca salimos igual, nunca somos las mismas después de que Él toca nuestra vida, ¿verdad? Pues esta mañana tengo el privilegio, el maravilloso privilegio de compartir la palabra del Señor. Ese es un gozo para mí y ahí hemos estado estudiando, preparándonos y vamos a ver que podamos aquí avanzar y que podamos usar todas las herramientas. y yo con la lectura de la palabra, a veces no sé si leer en el iPad o en la Biblia, porque es que y ahora ya no miro bien. Entonces tenemos que ayudarnos con letra más grande. Pero bueno, esta mañana a las que estuvieron haciendo su guía, ¿cuántas hicieron su guía en esta semana? Ay, qué lindo, ¿verdad? Amén. Miren, las que hicieron su guía van a ir al día conmigo porque es lo que estuvimos estudiando, ¿verdad? Y bueno, las que no, después ya van a tener todo como para poder ir a trabajar las guías. Pero nos toca esta mañana, lo que el Señor preparó para nosotras esta mañana es María de Betania, ¿verdad? Y miren, María de Betania es una mujer admirable, de veras la admiramos, ¿verdad? Ella es una meta, ella es lo que queremos nosotras ser, ¿verdad? Ella nos dio un testimonio, ella nos dio un modelo, un ejemplo, y ese ejemplo es el que nosotras queremos imitar. Nosotras queremos ser como María, ¿verdad? Y a veces, yo quiero ser como María, pero tantas veces me siento que estoy siendo como Marta, ¿verdad? Como Marta y no como María. Y muchas veces oigo la voz del Señor. En esos momentos, cuando estoy afanada, cuando me estoy afanando, en esos momentos viene a mí la voz del Señor. Marta, Marta, ocupada estás en muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo creo que todas nos sabemos de memoria, ¿verdad? Ese pasaje es tan lindo, pero aunque nos lo sabemos de memoria, lo vamos a estar leyendo, lo vamos a estar repasando para ver más profundo, seguir encontrando los tesoros de la palabra que hay en esa historia que el Señor nos dejó, eso que pasó, ¿verdad? Bueno, y María, aquí tenemos a María de Betania. Betania era, solo que no sé cómo se, vamos a ver, aquí está, ya. Betania era una pequeña aldea que estaba a los alrededores de Jerusalén y solo la separaba de Jerusalén 3 kilómetros. Era bien cerquita, ¿verdad? Betania. Y saben que Betania significa Betania, casa de los pobres o casa de los dátiles. Eso significa Betania. Y la verdad, Betania fue un lugar al que el Señor fue muchas veces en sus últimos días del ministerio. La verdad que casi todos coinciden, los que estudian la palabra, coinciden que toda esta historia entre el Señor Jesús y María, Marta y Lázaro se dio en los últimos días de su ministerio, más o menos tal vez en los últimos 6 meses que el Señor estuvo haciendo su ministerio. Entonces, ahí ese lugar era un lugar de refugio para el Señor. Así dicen muchos comentaristas, ¿verdad? Que era un lugar de refugio para el Señor porque Él tenía una amistad con María, Marta y Lázaro, ¿verdad? Él pasaba tiempo con ellos y seguro Él disfrutaba ese tiempo con ellos. Y también cuando vemos la historia de María y Marta, vemos cuán tierno fue el Señor con ellas, ¿verdad? Vemos mucha ternura del Señor hacia María, ¿verdad? También hacia Marta. ¿Recuerdan cuando
cuando murió Lázaro y cuando el Señor por fin llegó, porque ellas lo habían mandado a llamar. Pero se recuerdan que el Señor a propósito se tardó, ¿verdad? Y Él dijo, no, vamos a esperar. Pero al fin Él llegó, y cuando Él llegó, Marta salió corriendo a recibirlo, ¿verdad? Porque ella era decidida, ella no estaba esperando, ella salió a recibirlo y le dijo lo que ella sentía, ¿verdad? Le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero luego María tardó un poquito más, entonces el Señor preguntó por María. Y entonces Marta la fue a llamar y le dijo, el Señor te llama, María, el Señor te llama. Entonces ya María fue, ¿verdad? Y cuando María llega, ella se postra a los pies del Señor. Ella se postra a los pies del Señor y ella también le dice, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y ella se postró a llorar a los pies del Señor. Y es ahí donde dice la palabra. Y el Señor se conmovió. Él se conmovió. Y después es ahí donde dice, y Jesús lloró. Porque, miren, eso pues porque nos muestra la ternura que el Señor le mostró a María, ¿verdad? Él tenía como una forma especial con ella. Ahora, hablamos pues de Betania, que era casa de los pobres, lugar de los pobres, y casa de los dátiles. Ahora, tenemos en esa ciudad estaba la casa, ¿verdad? La casa de una familia importantísima. Era una familia que se iba a convertir importantísima imagínense, para cuánto tiempo, ¿verdad? Para siempre, para la eternidad. Esa casa iba a ser tan importante. Y ahí pues ya lo he dicho, ¿verdad? Ahí vivían estos 3 hermanos, que eran una familia muy especial. Y cada uno de ellos tenía sus características especiales. Y esta mañana pues vamos a estar viendo a las 2 hermanas, ¿verdad? Ellas nos dejaron lecciones importantísimas, lecciones valiosísimas y que son para nuestra vida diaria, ¿verdad? Para nuestra vida diaria. Las 2, ¿verdad? Porque es lo que uno tiende a estar como nos decían en la invitación para este sábado, ¿verdad? Todas nos identificamos con Marta, ¿verdad? Porque estamos ocupadas siempre, ¿verdad? Estamos ocupadas, tenemos tanto que hacer, estamos a cargo de la casa, estamos a cargo de los hijos, a cargo del esposo, tenemos amigas, servimos al Señor y tantas cosas, y servimos al Señor aquí. Entonces, muchas veces estamos ocupadas, nos identificamos con Marta, ¿verdad? Y manejar eso es lo que nos cuesta. Y ahí es donde el Señor quiere enseñarnos, quiere cambiarnos, quiere ayudarnos a crecer, ¿verdad? Él quiere que crezcamos. Y María también, ¿verdad? Somos como ella cuando estamos a los pies del Señor, cuando estamos teniendo nuestro momento con Él. Bueno, entonces vemos esta familia. Ahora, María es una mujer que nos muestra un amor tan grande y un amor profundo al Señor, ¿verdad? Ella es alguien que nos muestra un amor, pero también, ¿saben qué? Una adoración profunda, porque su vida es un ejemplo de adoración. Y bueno, amor arriesgado. Y eso me gustó tanto, ¿verdad? En la guía, cuando él nos decía amor arriesgado. María es un ejemplo de amor arriesgado, ¿verdad? Ella es un ejemplo. Ahora, ¿qué es el amor arriesgado? Amor arriesgado es un amor que se atreve, que se desvive, que se aventura, que hace una declaración y deja un legado. O sea, el amor arriesgado se atreve, ¿verdad? Se atreve. O sea, no se detiene por lo que van a decir los demás, por lo que a mí me va a costar hacer esto, porque no quiero dejar de amar algo. No, es un amor que se atreve a darlo todo. ¿A qué se atreve? A darlo todo, a darse sin reservas. Es un amor que se aventura, porque cuando María rompió el frasco de alabastro, ella se aventuró, ¿verdad? Ella hizo algo ahí que nadie esperaba, ¿verdad? Es un amor inesperado.
Y entonces ese amor es el que ella nos muestra. También hace una declaración. Miren qué cosa. El amor arriesgado hace una declaración porque sale de la indecisión. El amor arriesgado sale de la indecisión y se decide y declara. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo doy, esto es lo que yo amo, esto es lo que yo quiero hacer. Y no importa a nadie, no importa lo demás, yo lo voy a hacer. Ese es el amor arriesgado. Y dice, y deja un legado. Y es parte de lo que vamos a estar viendo. Cuando uno se aventura en ese amor al Señor, porque es al Señor, ¿verdad? Cuando uno se aventura en ese amor al Señor y uno se atreve a darlo todo sin reservas, siempre uno va a dejar un legado, ¿verdad? Siempre. Esa es la gran recompensa del Señor. Cuando uno se atreve, se aventura, se entrega sin reservas, uno va a dejar un legado. Y miren, alguien fue el ejemplo, alguien es el creador del amor arriesgado. Alguien fue el ejemplo del amor arriesgado y ese es nuestro amado Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Salvador. Y quisiera que leamos un poquito ahí en Mateo. Vamos a ver, se me perdió esto. Ya lo encontré. Si no, aquí tengo a mi ayudante. En Mateo 27, vamos a Mateo 27, 35. Y vamos a leer varios pasajes de la palabra. Y quiero correr porque hay tanto que decir en esta historia tan bella. Mateo 27, 35. Veamos qué dice la palabra del Señor. Y dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a los ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban, dice, le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: ¿a otro salvó? A sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Pero ha dicho, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y mire, este pasaje, todo el capítulo 27 de Mateo, describe cuando ya prendieron al Señor y describe todo el escarnio, describe todo lo que hicieron, ¿verdad? Lo primero que dice, y yo hubiera querido leerlo todo, pero mejor por tiempo no lo leí, pero lo primero que dice es, lo primero que hicieron fue, le quitaron sus vestidos, le quitaron todo, ¿verdad? Y se burlaron de él. Y es cuando lo acusaban, se burlaban y Pilato se admiraba de que el Señor no decía nada, no se defendía. Él enmudeció y no se defendía. Ahora, ¿por qué leemos esto? Porque el Señor, Él vivió el amor arriesgado, ¿verdad? Él vio el amor que se aventura, que se atreve, que lo da todo sin reservas. El Señor no solo hizo a un lado su reputación, todo, el cuidarse a sí mismo. Él hizo a un lado que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y que cómo iba a ser que el Hijo de Dios se iba a humillar tanto. Me gusta tanto aquel himno en Navidad que dice: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer. De verdad, el Señor hizo a un lado todo, ¿verdad? Y se humilló hasta lo sumo. Él vivió ese amor
tan lindo el amor arriesgado. Y es lo que María nos fue enseñando. Ahora vamos a irnos a Lucas capítulo 10, del 38 al 42. Vamos a leer ahí. Y aquí nos va a narrar la primera vez que aparece María, Marta y Lázaro en la Biblia. Y vamos a leer ahí del 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. O sea, la casa llegó, dice, y entró a esa aldea y llegó a esa casa de una mujer que se llamaba Marta. La casa era de Marta. Obviamente vemos que ella era la hermana mayor, ¿verdad? Y dice, tenía una hermana la cual se sentó a los pies del Señor. Dice, y oía su palabra. Dos cosas, ¿verdad? Se sentó a los pies del Señor y oía su palabra. Y luego dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, vemos aquí la historia, la primera historia de ellas, ¿verdad? Ahora, vemos aquí a Marta. El Señor le habló a Marta y la corrigió, la reprendió en esto que estaba pasando. Ahora, ¿quién era Marta? Marta proviene del arameo Marta, que es la forma femenina de mar. Señor, maestro, dueño, ¿verdad? Entonces vemos que su nombre, realmente su nombre encaja con ella, ¿verdad? Con su carácter, con su personalidad. Porque señora, fíjense, señora, es que creo que falta un poquito aquí. Ajá, ya, aquí está, miren, es que me faltaba pachar. Por lo tanto, Marta significa señora, ama o dueña. Imagínense, ¿verdad? El Señor en todo nos enseña. Su nombre era justo su personalidad, ¿verdad? Ella era la señora. Ella era la ama de casa, ¿verdad? Y ella era la dueña también. Y entonces podemos entender que si ella era eso, obviamente, ¿verdad? Cuando el Señor llegó a su casa, y seguramente ella lo conocía, ella sabía quién era el Señor. Y ella estaba tan contenta que el Señor llegó. Eso ya es como que entre los párrafos vamos poniendo un poquito, imaginando lo que estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Y seguramente Marta, ella quería preparar para el Señor algo muy especial, ¿verdad? Y yo sé que aquí hay muchas mujeres, señoras, amas de casa, dueñas que son bien creativas, son bien organizadas, son bien hábiles en la cocina, hábiles en cosas que cuando llega alguien a su casa, ¿verdad? Queremos que todo esté perfecto, que todo esté bien. Y Marta estaba preparándose, imagínense, para atender al Señor, para recibir al Señor. Entonces seguro pues ella estaba pensando que voy a cocinar, ¿verdad? Que voy a cocinar para Él. Y aquí vemos, ¿verdad? Estos representantes de nuestras labores en la casa, ¿verdad? Y aquí tenemos todas esas cosas, esos utensilios que usamos. Y seguramente Marta estaba planeando qué le voy a dar al Señor. Le voy a hacer cordero, le voy a buscar frutas, le voy a hacer pan fresco. Seguro que tenía que amasar pan, ¿verdad? Le voy a servir una mesa hermosa. Y también, imagínense cuando llega alguien a nuestra casa, cuando recibimos invitados, nos toca de todo, ¿verdad, hermanas? Nos toca de todo. Terminamos así porque nos toca limpiar la casa, preparar, ordenar.
arreglar y también nos toca cocinar. Entonces sí toca bastante. Entonces vemos que era lógico pues que Marta estaba afanada en todas estas cosas. Y seguramente, como la palabra dice, María, cuando el Señor llegó, se sentó a los pies del Señor. Seguramente Marta decía, cuando veía a María ahí, y así es como a ella le empezó a pasar, cuando ella vio a María ahí sentada, seguramente, porque eso es lo que nos pasa, ella empezó a pensar, ¿verdad? Pero ¿y María por qué está ahí sentada, verdad? ¿Por qué está ahí sentada sin hacer nada? Si tanto que hay que hacer. O sea, María, ¿por qué no me viene a ayudar? ¿Verdad? Si tenemos que servir al Señor, tenemos que servir al Maestro. Y María, ¿cómo es posible? O sea, imagínense todos los pensamientos que estaban en Marta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esté ahí sentada, verdad? Y tal vez cada 5 minutos, cada 10 o cada 15 tal vez, ¿verdad? Se acercaba a ver si María ya va a venir, ¿verdad? Y María estaba desconectada, ella estaba absorta escuchando al Señor. Y entonces ella seguramente se impacientó. Eso es lo que empezó a suceder, ¿verdad? Ella comenzó a meditar, ¿verdad? Ella comenzó a meditar en cosas que la empezaron a afanar, ¿verdad? Y a que se fuera dando en ella un proceso de preocupación. Y eso es las lecciones que vamos a aprender en la vida de Marta, ¿verdad? Cuando la preocupación se queda demasiado tiempo en el corazón, puede convertirse en amargura y en resentimiento, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió ahí en esa escena, ¿verdad? Ella tuvo que empezar a pensar muchas cosas que la ponían enojada, cosas que la enojaban, que la impacientaban con su hermana. Y miren, eso también vemos en esta historia que eran diferentes esas hermanas, ¿verdad? Porque Marta, como vemos, ella era una personalidad decidida, era una personalidad activa, ella era de hacer, ¿verdad? De hacer. En cambio, María, ella era una personalidad pasiva, una personalidad quieta. Ella le gustaba escuchar, ella le gustaba aprender. Y miren, como ahora pasa lo mismo, ¿verdad? Todos en nuestras familias, con nuestro esposo, con nuestros hijos, tenemos todas esas personalidades ahí mezcladas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Eso pasa. Las que son como Marta, porque estoy hablando a mujeres, ¿verdad? Las que son como Marta se impacientan, ¿verdad? Con las que no son como Marta, con las que son lentas, con las que les cuesta, las que lo tienen que pensar un poco, las que no pueden con todo. Las que son como Marta se impacientan, ¿verdad? Y las que son como María, a veces ni se dan cuenta, ¿verdad? No se dan cuenta. María, las que son como María tienen un pie puesto en el cielo y otro pie puesto en una nube. Entonces, muchas veces a las que son como María hay que recordarles que hay tareas que hacer, ¿verdad? Que hay planes que cumplir, que hay facturas que pagar, que hay muchas cosas que hacer. Entonces vemos cómo esta combinación se dio ahí. Y el Señor es tan maravilloso porque Él nos deja estas lecciones para nuestra vida, porque eso es justo lo que nos pasa, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que aprender. Las que somos, y eso es cuando somos como Marta, debemos usar nuestros dones para servir al Señor y enfocarnos en el Señor. Si nos enfocamos en servir al Señor y en amar al Señor, no vamos a juzgar a nuestro prójimo, ¿verdad? No vamos a juzgar a nuestra María con la que vivimos, si nos enfocamos en servir al Señor. Pero muchas veces juzgamos porque nos enfocamos en cómo es cada quien, ¿verdad? En lo que hace o lo que no hace. Igualmente, en el lado de María, María también podía haber juzgado a Marta. También podría haber sido al revés. María también podría haber pensado, ay, Marta, ¿cómo no viene a oír al Señor? ¿Cómo no es más espiritual? Gracias, pastora. ¿Cómo no es más espiritual? Ay, Marta, tan superficial.
las cosas que le importan. ¿Cómo le importa todo eso? O sea, ¿por qué no es más espiritual? ¿Por qué no viene a estar con el Señor? A oírlo, cómo se está perdiendo de semejante momento. Podría haber pasado eso también, ¿verdad? Y eso también nos pasa en nuestros días, ¿verdad? Y miren, cuando en los momentos que estamos haciendo lo que María hizo, en los momentos en que todo el tiempo, todas las veces que estamos con el Señor, en su presencia, derramándonos en su presencia, en oración, en llanto, en rendición, toda vez que estamos ahí. Y luego su palabra nos lava, su palabra nos limpia. Miren, después de eso, nosotras salimos en el cielo, ¿verdad? Salimos victoriosas, ¿verdad? Entonces, debemos seguirnos moviendo en ese mismo carácter que el Señor ha dejado en nosotros después de ese tiempo con Él. Ese carácter de Él, ¿verdad? Ese carácter compasivo, amoroso con los demás, no como decir, ay, tú por qué no eres así, tú por qué no lo haces, ¿verdad? Sino más bien dar amor, ser como alguien que inspira, no que condena, no que critica, no que señala, ¿verdad? Alguien que inspira. Entonces, cuando somos como María, debemos que esa presencia, que esa naturaleza quede en nosotros y eso sea el olor de su conocimiento, como dice su palabra, ¿verdad? Manifestando en nosotros, en todo lugar, el olor de su conocimiento. Miren, cuando estamos con el Señor, cuando estamos en su presencia, en su palabra, y Él nos lava y Él nos limpia, miren, si estamos ahí, ¿qué pasa después? Se queda aquí, ¿verdad? Miren, cuando y lo voy a mencionar después, pero algo que a mí me lleva a la presencia del Señor, es la adoración. Es la adoración. Y a veces yo pongo un himno y yo empiezo a cantarlo y eso me mete de una vez en el lugar santísimo. Pero a veces, entonces, después de que yo estuve oyendo ese himno, cuando ya estoy en la casa y todo, el himno sigue, ¿verdad? El himno sigue. Y me llena de gozo. Y a veces están pasando cosas a mi alrededor y yo estoy con el himno, ¿verdad? Ay, yo lo estoy gozando, yo me lo estoy gozando el himno. Y las cosas que están pasando son conflictos, son contradicción, pero no me envuelven porque yo tengo el himno, yo estoy cantando, yo lo estoy oyendo y es tan hermoso. Pero cuando no he estado con el Señor, cuando no he estado con el Señor y no he estado en su presencia y todo, ahí no está sonando el himno, ¿verdad? Y cuando estoy ya en las circunstancias y vienen cosas y pasan alrededor, entonces me impaciento, me envuelve, me enoja, me engancho, ¿verdad? Entonces, hermanas, cuando somos como María, eso va a quedarse ahí. Eso nos va a cambiar. Por eso el Señor quería dejarnos el modelo, el ejemplo, porque si somos así, eso es lo que nos transforma, ¿verdad? Ahora seguiré avanzando. Entonces, miren, pero volvamos a Marta, ¿qué le pasó? Ella se afanó. Entonces dice, cuando la preocupación se queda demasiado tiempo en el corazón, puede convertirse en amargura y en resentimiento. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Todas tenemos pruebas, situaciones. Todas estamos pasando cosas que no nos gustan. Las cosas no están saliendo como queremos, ¿verdad? Las cosas que anhelamos no se están cumpliendo. Todo eso puede afanarnos, nos afana. Y si nos pasa lo de Marta, y si estamos pensando en eso se va creciendo una amargura en el corazón y eso se vuelve como una olla de presión. Y llega el momento que eso explota, ¿verdad? Eso le pasó a Marta cuando ella llegó y le alegó al Señor, ¿verdad? Miren aquí, es porque esa olla de presión, ¿verdad? Esa olla de presión creció y hizo efervescencia. Llegó al punto que ella llegó a decirle al Señor, explotó, ¿verdad? Y si pensamos cuando el Señor le contestó, porque yo cuando leo este pasaje, ¿qué entonación le doy cuando el Señor dijo,
Marta, Marta, yo no encuentro la entonación, ¿verdad? Pero yo me imagino, porque el Señor, ¿cómo fue de tierno con ellas? Yo me imagino que el Señor cuando le dijo, Marta, Marta, fue tierno, fue amoroso, o sea, no fue enojado, ¿verdad? Yo pienso que no fue enojado. Y entonces, seguramente cuando Él le habló, Él fue esa palabra viva, ¿verdad? Porque Él era la palabra viva. Él fue el espejo, ¿verdad? El espejo de la palabra. Él fue el espejo. Él fue, ¿qué más dice la palabra que es el Señor? Jabón de lavadores. Él fue el jabón de lavadores. Cuando el Señor le habló, ¿con quién era Él? Con todo lo que Él era, el pan de vida. Él era. Imagínense. Marta se ha de ver derretido, ¿verdad? Marta se ha de ver así como que el Señor le mostró a ella misma. Ella se vio a sí misma, seguramente, después que el Señor le habló. Ella se tuvo que haber visto en el espejo del Señor. Y miren, cuando ella se vio, se ha de ver rendido, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos ante el Señor, nos rendimos, ¿verdad? Ella se ha de ver rendido. Y después, ¿verdad? Ella se ha de haber arrepentido. O ahí mismo, ¿verdad? Ay, ¿cómo pude, verdad? ¿Cómo pude explotar? ¿Cómo pude decirle al Señor todo eso? Y miren, sí, como lo vemos en la guía, ¿verdad? Marta rápidamente con todo esa meditación pasa de darle la bienvenida al Señor en su casa y ser una anfitriona feliz, pasa a regañarlo, ¿verdad? A darle órdenes. Y de ser una anfitriona feliz a estar enojada y amargada, ¿verdad? Pero es porque perdió la mirada del Señor. Es porque, ¿por qué fue? Porque se enfocó en ella misma. ¿Por qué cambió? Porque en vez de enfocarse en el Señor, se enfocó en ella misma. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Y miren, vamos a ver. Ella se enfocó en ella misma. Y esa es la lección que aprendemos en ella, que nosotros, eso mismo nos pasa. Empezamos sirviendo al Señor, perdón que aquí me tardo, por eso mejor pedí micrófono así para no detener las manos, pero estoy buscando ahí mis notas. Pero cuando uno sirve al Señor, y ese es mucho que pasa, cuando uno sirve al Señor, muchas veces uno empieza sirviendo al Señor y termina sirviéndose a uno mismo, ¿verdad? Y cuando nos pasa eso, perdemos el gozo, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que cuidar todas, porque todas servimos al Señor. Y empezamos con gozo sirviéndolo a Él, pero puede pasarnos que empecemos a servirnos a nosotras mismas. ¿Por qué? Porque muy pronto se hace presente la necesidad de reconocimiento humano que tenemos nosotros, ¿verdad? Esa es nuestra naturaleza humana. Y en nuestra naturaleza humana queremos que nos salga bien, que nos salga mejor. Queremos ser reconocidas, queremos ser aprobadas, queremos que nos feliciten, ¿verdad? Y entonces cuando empezamos a pensar en eso, ahí es donde empezamos a quitar nuestra mirada del Señor. Y empezamos a dejar de que Él es la razón de lo que hacemos. Dejamos de que Él es la razón. Miren, Marta, ella invitó al Señor a venir a su casa. Él era el invitado especial. Pero Marta, cuando se enfocó en sí misma y se empezó a servir a sí misma, se olvidó de muchas cosas. Se olvidó que ella lo había recibido con amor, con gozo y lo quería atender. Se olvidó que María tenía derecho a sentarse a los pies del Señor. Y se olvidó que Él era la razón de esa reunión. Se olvidó que Él era el invitado de honor y que Él era la razón de todo eso. Y si Él era la razón de todo eso, ¿cómo iba a importar más todo lo demás, verdad? Entonces, sí, ella le pasó todo eso. Ahora vamos a ver, aquí estamos nosotras cuando estamos afanadas y preocupadas. Y ahora, ¿qué recomienda la Escritura que debemos hacer con las preocupaciones? Vámonos a Isaías 26:3.
Isaías 26:3. Vamos a ver. Y este es un versículo que nos sabemos de memoria, ¿verdad, hermanas? Nos sabemos de memoria y nos visita muchas veces. Y dice la palabra del Señor: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso dice la palabra y esa es la verdad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No en las preocupaciones, no en las pruebas, ¿verdad? Y miren lo lindo que dice después, ¿verdad? Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y veamos también Lucas 12, del 29 al 31. Del 29 al 31. Se me perdió. Dice así: vosotros pues no os preocupéis. Miren la forma que lo dice Lucas, ¿verdad? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. ¿Cuánto lo reprende a uno esto, verdad? Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Dice, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Bueno, y Filipenses 4, del 6 al 7, lo hemos estado estudiando en todo este tiempo, ¿verdad? Con el pastor. Y miren lo que dice Filipenses 4. Este versículo también nos lo sabemos de memoria. Y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en todo. ¿Lo dije bien o ya me perdí? Perdón, hermanos. Yo quise que lo dijéramos así de memoria, pero me perdí. Voy a leerlo mejor. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y luego dice, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿verdad? Primero dice: por nada estéis afanosos, pero luego dice: ¿en qué debemos pensar? Amén. Entonces vemos, eso es lo que el Señor dice que debemos hacer con las preocupaciones. Pero nosotros muchas veces caemos en el círculo vicioso. Miren, cuando no hacemos lo que la palabra nos dice, ya está clara la palabra. Cuando no hacemos eso, miren lo que nos pasa. La preocupación puede convertirse en resentimiento. El resentimiento puede convertirse en amargura y la amargura puede convertirse en palabras duras. Y eso, cuando eso nos pasa, ¿qué es lo que va a salir de nosotras en la casa? Palabras duras, ¿verdad? Es lo que va a salir de nosotras. Y ¿cuánto tiempo nosotros pasamos con el Señor y nos lavamos de todos nuestros afanes y ansiedades? Los que lo van a disfrutar son nuestra familia, ¿verdad? Nuestro esposo, nuestros hijos. Pero si nosotros no nos lavamos, eso va a salir. La amargura es lo que va a salir. Y miren, algo que a mí me ayudó mucho en mi vida y me sigue ayudando, y es una herramienta que se convirtió en mi pan diario muchas veces, ¿verdad? Es lo que aprendí en el árbol del enojo. Y bueno, aprendí que el Señor me lava del enojo con su preciosa sangre. Eso tan sencillo. Entonces lo único que tengo que reconocer es que estoy enojada, ¿verdad? Y entonces también este pasaje que dice que no es lo que entra a nosotros lo que nos contamina, sino lo que sale de nosotros. Eso es lo que nos contamina. Entonces, cuando yo tengo eso
eso aprendido en mi corazón, si yo sé que lo que sale de mí es lo que me contamina, yo tengo que estar consciente de cada vez que algo me contaminó, ¿verdad? ¿Verdad que sabemos cuando algo nos contaminó? Estamos en paz, todo está bien, estamos bien, pero de repente ya, nos disgustamos. El disgusto obra maldad, eso también aprendí. Y todo eso nos contamina. Entonces, hermanas, cuando nos afanamos y nos contaminamos, vayamos a los pies del Señor y lavémonos en su sangre, así rápido, en fe, y el Señor lo va a obrar. Él nos va a lavar con su preciosa sangre y con su palabra, ¿verdad? Él nos va a lavar. Y somos nosotras, fíjense, no es que la situación se va a arreglar, no es que los demás van a portarse como queremos, no, somos nosotras, ¿verdad? Amén. Entonces, vemos esto. Ahora, también vemos una virtud que Marta nos muestra. Vemos una virtud importante que Marta nos muestra, y es que aunque a veces Marta podía parecer demasiado franca, no tenía miedo de ser sincera con Jesús. Ella fue sincera con Jesús, ¿verdad? Marta fue sincera, porque le dijo al Señor, ella sentía eso y con toda sinceridad se lo dijo al Señor. Ella no se asustó de que el Señor le diera miedo, ¿verdad? O ella le tenía temor reverente, pero tuvo confianza en Él. Entonces, esto nos enseña que eso es lo que nosotras tenemos que hacer también, ¿verdad? Ir al Señor con toda franqueza y decirle cualquier cosa, aunque sea pecado, todo, porque a veces decimos, ay no, qué pena, ¿verdad? Pequé en esto, o esto está mal, y uno le da pena. No tenemos que tener pena, tenemos que ir con el Señor y decirle todo, decirle lo que sea, amén. Ahora, servir a Dios en lugar de a uno mismo, esa es la lección que también nos enseña en cuanto al servicio, ¿verdad? Y aquí es donde vemos, Marta pasó rápidamente de darle la bienvenida a Jesús a su casa a estar preocupada por tenerlo ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que ella lo invitó, le dio la bienvenida, pero después estaba preocupada por tenerlo ahí? ¿Cuántas nos identificamos que eso nos pasa muchas veces, ¿verdad? Cuando tenemos invitados o algo así. De veras podemos caer en ese afán y en esa ansiedad. Vamos a ver, entonces, el corazón detrás del servicio que el Señor nos quiere enseñar. Y tenemos ahí varios pasajes. Y Mateo 20, 27 al 28 dice, lo voy a decir nada más por el tiempo, pero dice que el que quiera ser vuestro siervo, deberá ser como un esclavo, dice. Debemos ser como siervos, porque el Señor nos dio el ejemplo. Y Primera Pedro dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, el Señor nos da dones y Él quiere que los usemos para bendecir a los demás. Entonces, usemos nuestros dones, ¿verdad? En amor y sin afán. Bueno, y dice, afanada. Veamos lo que significa afanada. Significa estar preocupada, ansioso, absorbido por muchas cosas, dividido en la mente. Miren lo que significa estar afanado, estar dividido en la mente, ¿verdad? Y eso ya lo hemos visto anteriormente con el pastor, estar dividido. Y miren, turbada. Dice, significa estar agitada, alterada, inquieta, desordenada, emocionalmente perturbada. Eso es afanada y turbada. Así es como ella estaba y como nosotras muchas veces nos sentimos. Amén. Ahora, el Señor quiere que no, ¿verdad? Que trabajemos eso en su palabra y en su presencia, ¿verdad? Y así como María a los pies del Señor, ¿verdad? Ella, luego vemos lo que el Señor le dijo a ella, ¿verdad? El Señor le dijo, María ha escogido la buena parte,
¿verdad? Dice, Jesús dijo, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, ¿verdad? Y Oseas dice, ¿verdad?, que el Señor quiere misericordia y no sacrificio, ¿verdad? Él quiere un corazón rendido a Él. Y cuando el Señor aprobó lo que hizo María, imagínense qué sentiría María, ¿verdad? Ella sintió maravilloso. Pero seguramente Marta, cuando oyó solo una cosa es necesaria, Marta sintió paz también. No sé cómo lo sienten ustedes, pero yo cuando leo esta parte de la palabra y oigo del Señor, solo una cosa es necesaria, eso a mí me da paz, ¿verdad? Porque no es necesario todo lo demás. Todo lo demás, lo que tanto nos afana, lo que tanto nos importa, no es lo más necesario. El Señor dijo, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, esa buena parte, ¿qué era esa buena parte? Estar a los pies del Señor. Estar en su presencia, estar oyendo su palabra, siendo transformados por Él. Esa es la buena parte y no nos va a ser quitada, porque ¿qué dice el Salmo 19? Como lo leíamos, ¿verdad? Dice, en guardarlos hay grande galardón, en guardarlos hay grande recompensa. Bueno, ahora, ¿qué pasó después? Después vemos que hubo una cena. Después pasó lo de Lázaro, eso pasa como en medio, pero después llegó ese momento cuando hubo una cena especial para el Señor en la casa de Simón, ¿verdad? Y la palabra dice que era Simón el leproso, ¿verdad? Era Simón el leproso. Y ahora, ahí dice que era el leproso. No sabemos cuándo el Señor lo sanó, pero si era el leproso, quiere decir que el Señor lo había sanado. Entonces imagínense, Simón era alguien que estaba súper agradecido con el Señor porque le había sanado y le había devuelto la vida. La lepra es una enfermedad durísima, ¿verdad? Y seguramente él se sentía agradecido porque el Señor le había devuelto su salud. Ahora, ¿qué estaba pasando en esos momentos? En Mateo 26, 1 al 5 nos dice que en ese momento todos los sacerdotes, los escribas, todos los que no amaban al Señor, empezaron a juntarse para planear cómo prender al Señor. Ellos empezaron a planear prenderlo para matarlo, para crucificarlo. Eso fue cuando estaba pasando esa cena. Entonces imagínense si ya, y todo se ha de correr bien rápido en los pueblos, ¿verdad? Y si ya era un plan que ellos querían prender al Señor, seguro tener al Señor en la casa era un riesgo, ¿verdad? Era un riesgo. Pero Simón, que hizo la cena, él no temió correr ese riesgo, porque él tenía mucho amor y gratitud, y él también hizo un amor arriesgado. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a ir ahí, sí, vamos a ir a Juan, capítulo 12, y vamos a leer lo que el Señor nos da aquí en Juan 12. Juan 12, 1 al 3. Y vamos a seguir ahí. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y ya no vemos que Marta aquí se queje, ¿verdad? Dice, Marta servía, ella siempre sirviendo, pero no vemos que ella ya había aprendido, ella ya había crecido. Y Lázaro estaba ahí sentado, dice. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó con el olor del perfume. Y dice, eso, ¿qué fue lo que ella hizo? Tomó una libra de nardo puro y vino al Señor y lo derramó a los pies del Señor.
y lo ungió con sus cabellos. ¿Qué era ese nardo puro? ¿Qué era ese perfume que ella derramó? Y en los otros evangelios dice el vaso de alabastro, ¿verdad? Y dice en Marcos 14 dice que ella vino y traía el vaso de alabastro y dice rompiéndolo a los pies del Señor. Ahora, ¿por qué lo rompió? Miren, el vaso de alabastro era sellado. Quiere decir, si era sellado, y aquí tenemos uno que no es alabastro, pero es como vaso de alabastro, imagínense, tenía una tapadera, ¿verdad? Entonces, si era un perfume sellado, para que pudiera salir el perfume, había que romperlo, ¿verdad? Había que romperlo para que saliera. Pero ¿qué era lo otro que pasaba si lo rompía? Se derramaba todo, ¿verdad? Se derramaba sin reservas, se derramaba completo. Entonces, eso es lo que dice aquí, ¿verdad? No se podía abrir fácilmente, había que romperlo. No se podía recuperar ni guardar una parte del perfume. Ella lo dio todo. Fue un acto de entrega total sin reservas. Fue irreversible. Simboliza una decisión radical y definitiva de honrar a Jesús. O sea, a media vez rompió eso, se derramó todo para el Señor, ¿verdad? Eso era, ya no se podía recoger. Y es el ejemplo que ella nos da para que nosotros también, es la entrega que el Señor pide de nosotros, ¿verdad? Que lo demos sin reservas, que demos nuestra vida sin reservas. Y dice, al enjugarlo con sus cabellos, dice, y eso indica humildad y entrega. Cuando ella se puso a enjugarlo con sus cabellos, ella tomó el lugar más bajo para honrar y amar al Señor. Y ahora, ¿qué pasó? Miren quién está ahí. Ese es Judas. No me gustó ese Judas, pero aquí está muy enojado. Pero veamos qué sigue de ahí. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, voy en el versículo 4. Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y vemos cómo ahí Judas dijo, ¿verdad? ¿Cómo no se vendió este perfume? Pero qué desperdicio. Pero en los otros evangelios dice, y algunos discípulos, no dice solamente Judas, o sea, hubo más que lo dijeron. Los discípulos consideraron este acto atrevido, este amor atrevido de María, este amor extravagante de María, muchos lo consideraron como desperdicio. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que se va a perder todo eso? ¿Por qué no mejor se vende y se da a los pobres? Ahora, ¿por qué decía eso Judas? No porque se cuidara de los pobres, sino que porque quería aparentar que tenía piedad. Pero su verdadera razón era que él tenía la bolsa de dinero y era codicia. Y era porque quería que entrara el dinero a la bolsa y poder él quedarse con ese dinero, ¿verdad? Poder él sustraer o robar, bueno, no quedarse con todo, pero robar de eso. Entonces, nada de que era por cuidar a los pobres. Ahora, miren lo que el Señor dijo, ¿verdad? El Señor la defendió. El Señor la defendió. Déjala, ella hizo bien, ¿verdad? A los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero ella, para mi sepultura, ella me está preparando. Y miren, esto es algo tan lindo también. O sea, María, además de amar al Señor, de estar a sus pies, de derramar el perfume, ella también vio proféticamente que él iba a morir. Ella le creyó, porque el Señor lo había estado diciendo. El Señor lo había estado diciendo y muchos de los discípulos solo se quedaban como callados y tal vez no lo creían. Y tal vez los ponía nerviosos, pero ella lo creyó,
¿Por qué lo creyó? Porque ella conocía la voz del Señor, ¿verdad? Ella lo conocía, ella sabía que si Él decía algo, eso era la verdad, eso iba a pasar. Entonces ella, cuando lo ungió, ella también lo preparó para su sepultura, como dice el Señor. En esos tiempos se ungía a las personas con aceites aromáticos, con todo, ¿verdad? Entonces ella vino y derramó ese perfume, ungiéndolo, lo derramó sobre su cuerpo, sobre su piel. Ahora, imaginemos qué cantidad de perfume y dulce aroma cayó sobre el Señor. ¿Cuánto tiempo duró ese olor en él? Imagínense cuánto tiempo duró. Porque inmediatamente después, en esos días, a él lo prendieron, él empezó a sufrir, pero ese perfume ha de haber seguido ahí, ¿verdad? En su ropa, ha de haber estado impregnado. Ese perfume lo ha de haber llevado él y lo ha de haber olido, ¿verdad? El Señor después. O sea, el Señor, ella lo bendijo a él, ella le dio una ofrenda a él. Ella derramó una ofrenda sobre la más grande ofrenda que había, ¿verdad? El Señor Jesús. Ahora miren, un acto para recordar. Lo que hacemos para Cristo con amor deja huella más allá de nuestra vida, ¿verdad? Porque lo que hizo María, ella ya no está, ella hace tanto no está, pero para siempre ella dejó eso para nosotros como pan, como alimento. Y dice, la adoración sincera deja un legado eterno para impactar generaciones. Y miren lo que el Señor dijo de ella, ¿verdad? De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Miren, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, de veras. Y eso es lo que está pasando hoy, eso es lo que ha pasado tantas veces cuando se ha contado la historia de María, ¿verdad? Quedó para memoria de ella lo que ella hizo. Y bueno, hay un tiempo para el amor arriesgado. Hay un tiempo para los gestos extravagantes. Hay un tiempo para derramar perfume de alabastro y cuando llegue el momento, no lo dejemos ir. Amén, hermanos. Hemos entendido ese amor que se atreve, ese amor que lo da todo, que lo da sin reservas. Amén, ¿verdad? Y dice, el gesto de María de adoración a su Señor nunca se olvidaría. Y miren lo que el Señor quiere que grabemos en nuestro corazón. Dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y esta es otra enseñanza que el Señor nos deja acá, ¿verdad? O sea, ¿qué vamos a hacer con el amor que le queremos dar a Él? Se lo debemos dar a Él, como hizo María en intimidad, en el lugar secreto, derramar nuestro perfume de alabastro para Él, ¿verdad? En adoración, en oración, ahí debemos derramarlo. Pero también debemos derramar nuestro alabastro en los demás, ¿verdad? Y recuérdense, es romper el frasco, es dar mucho, es ser atrevidas. Por ejemplo, llamar a alguien que está sola, que está necesitada. No nos está pidiendo ayuda, pero sabemos que lo necesita, ¿verdad? Llamar a alguien, visitar, o llevar un regalo, o llevar un pan, ¿verdad? Tantas formas de dar ese amor atrevido, ese amor arriesgado. Y ese es el mandamiento que el Señor nos deja. Amén, amén, amén. Amén, hermanas, ¿cuántas le decimos esto al Señor? Pongámonos de pie y digámosle, Señor, en dulce abandono sea mi vida derramada por ti. Señor, guíame para saber en dónde puedo derramar mi vida para ti, Señor. Ustedes saben lo que el Señor ha hablado a cada una. Entonces cada una entréguele al Señor, entréguele eso que el Señor le ha mostrado y dígale, prométale. Si Él le mostró, si Él le dijo, Marta, Marta, ocupada y turbada estás, si Él dijo eso a su corazón, deje que el Señor con su palabra maravillosa
lo cambie, la transforme. Ríndale al Señor, ríndale al Señor y dígale: Señor, aquí está mi vida. Quiero que tú obres en mi vida, Señor. Obra en mí. Oremos al Señor y cada una entreguémosle a Él. Amén, hermanas. La hermana Nancy nos dejó sin palabras, creo yo. Pero algo que ella dijo me llamó mucho la atención. Y esta historia se repite en 3 de los evangelios. Y en el evangelio de Marcos, no tienen que abrir su Biblia, pero en Marcos se completa la historia y dice algo más. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Cómo queremos ser recordadas? No por lo que hicimos, sino la actitud que hubo detrás del servicio que nosotros hicimos. Y eso era lo que sucedía entre Marta y María. Esa era la dinámica entre estas 2 hermanas. Una se ocupó, y no digo que no sea bueno, se ocupaba de servir, iba y venía. Pero ¿cuál era la actitud detrás de su servicio? Entonces, Marta estaba ocupada en este terreno, pero María tenía sus ojos puestos más allá de este terreno natural. A mí me confrontó muchísimo, porque en nuestro hogar servimos a nuestra familia, servimos a nuestros hijos, hacemos, cocinamos, compramos, limpiamos. Usted nómbrelo. Todo lo que tener un hogar, tener una familia implica. Pero ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos? Un día cuando ya no estemos acá, como dice acá, no vamos a ser recordadas porque corrimos, porque el súper, porque esto. Vamos a ser recordadas por la actitud que había detrás de ese servicio. Y es ahí en donde tenemos que poner nuestro enfoque. ¿Cuál es la actitud? Servir, derramar ese alabastro que se quiebre, que se derrame, que se desperdicie, aunque no nos digan. La hermana Nancy lo dijo muy claro, ¿verdad? El problema es que siempre estamos buscando la aceptación, la aprobación, que nos digan qué bien lo hicimos, ala, qué rico todo lo que mi mamá siempre hizo por mí. Pero ¿y la actitud detrás de todo ese servicio? Marta se preparó. Ella se preparó para servir al Señor, pero como bien dijo la hermana Nancy, era tanto su enfoque en que el Señor la aprobara que terminó reprendiéndolo ella a él. Y muchas veces nosotros caemos en eso en nuestro hogar. Yo he caído en eso. Estamos corriendo y queremos la aprobación, y cuando no lo recibimos, la olla de presión se destapó y sale todo aquello, como dice la Biblia, de dentro del corazón y todo lo que nos contamina. Así que Dios te bendiga, Nancy. Es una María de Betania ella. En realidad es una María de Betania. Y pidámosle al Señor, ¿verdad?, que cada vez que sirvamos a nuestra familia, principalmente a los nuestros, la actitud sea la correcta, sin esperar que nos reconozcan, porque cuando no estemos acá, todo lo que hicimos aquí va a ser recordado para memoria de nosotros. Amén. Vamos a terminar en esta mañana. Señor, te agradecemos por esta oportunidad tan grande que nos has dado hoy. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de venir hoy a escuchar tu maravillosa palabra. Que podamos tener, Señor, no solamente el deseo, pon en nosotros, Señor, la determinación de ahora en adelante, todo lo que hagamos, Señor, sea para servirte a ti, Señor. No buscando, Señor, que nos recompensen, que nos digan qué bien lo hicimos, sino escuchar un día, Señor, las palabras de tu boca cuando estemos delante de tu presencia. Siervo fiel, entra en el gozo de mí. Gracias, hoy te agradecemos tu palabra, que podamos salir de aquí edificadas, que podamos salir de aquí con una nueva determinación. El tiempo es corto, tu venida está pronta, y te agradecemos porque hoy nuevamente nos diste la oportunidad, Señor, de hacer un chequeo dentro de nosotras mismas en dónde estamos fallando. Gracias, bendícenos, bendice a nuestras familias, llévanos en paz de regreso a nuestras casas, y que podamos, Señor, ofrecerte un sacrificio, Señor, verdadero, el que tú esperas de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén.